Andrea llevaba una doble vida. De día, era un fantasma, una cara invisible en la bulliciosa oficina. Se mezclaba sin problemas, su vida un ritmo monótono de clics de teclado y pausas para el café. Sus colegas la conocían como tranquila y eficiente. Sin embargo, debajo de esta fachada mundana se escondía un oscuro secreto, una fascinación con la muerte. Andrea pasaba sus noches perdida en documentales de crímenes reales. Devoraba libros sobre asesinos en serie. Sus mentes la intrigaban, su poder cautivador. Esta obsesión no era simplemente una curiosidad mórbida, era un hambre, una que crecía más fuerte cada día. A menudo vagaba por los bajos fondos de la ciudad. Era un marcado contraste con su estéril oficina. La oscuridad, la crudeza, la llamaban. Andrea se sentía más viva entre las sombras, sus deseos secretos susurrando en la mugre iluminada por neón. Era solo cuestión de tiempo antes de que la fascinación se convirtiera en acción. El monstruo interior, listo para ser desatado. El parque estaba tranquilo. El aire estaba denso con el olor a tierra húmeda y lluvia inminente. Un corredor solitario, con auriculares, ajeno al peligro que acechaba en las sombras. Andrea lo había estado observando durante semanas, su corazón acelerándose con cada observación. Esta noche, el hambre era demasiado fuerte para ignorarla. Atacó rápidamente. El silencio de la noche se rompió con un grito ahogado. Las manos de Andrea temblaban. La adrenalina corría por sus venas. Su víctima yacía inmóvil. Una escalofriante ola de euforia la invadió. El mundo parecía crepitar con una nueva intensidad. Había miedo, sí, pero estaba eclipsado por una embriagadora sensación de poder. Esto era la vida, cruda y visceral. Esto era control. El primer asesinato de Andrea fue un punto de inflexión. Las compuertas se habían abierto, desatando una oscuridad que ya no podía contener. La tranquila oficinista se había ido, reemplazada por una depredadora, una cazadora calculadora y meticulosa. Perfeccionó sus habilidades, estudió anatomía, aprendió a hacer que la muerte pareciera un accidente. Su apartamento, una vez un refugio de normalidad, se transformó en un taller macabro. Recortes de periódico de sus víctimas adornaban las paredes, un tapiz sombrío de sus horribles logros. Cada asesinato fue cuidadosamente planeado, ejecutado con escalofriante precisión. Andrea se enorgullecía de su trabajo. Era una artista, la muerte, su lienzo, y la ciudad, su coto de caza. La ciudad vivía con miedo. La asesina de las sombras, como la apodaron los medios, se había convertido en una leyenda escalofriante. La policía estaba desconcertada. Cada escena del crimen estaba meticulosamente preparada, sin ningún rastro de evidencia. Estaban persiguiendo a un fantasma. Andrea se deleitaba con su desesperación. Empezó a dejar pistas, burlándose de ellos con mensajes crípticos. La emoción ya no estaba solo en la muerte. Estaba en el juego. El conocimiento de que siempre estaba un paso adelante. La ciudad contuvo la respiración, atrapada en una pesadilla orquestada por una mujer que caminaba entre ellos, escondiéndose a plena vista. La pregunta no era si volvería a atacar, sino cuándo. ¿Y quién sería el siguiente? El detective Javier Rodríguez era un hombre atormentado por sus propios demonios. El caso de la asesina de las sombras se había convertido en su obsesión. Impulsado por una búsqueda implacable de justicia, se negaba a permitir que otra vida fuera reclamada por la oscuridad que envolvía la ciudad. Javier era diferente de los otros oficiales. Veía a través del caos. Reconocía los patrones, los sutiles detalles que apuntaban a una inteligencia escalofriante detrás de la locura. Sabía que no se trataba de un asesino común. Era un artista, una depredadora jugando a ser Dios. Javier se sumergió en el caso. Estudió a las víctimas, sus vidas, sus rutinas. Recorrió las escenas del crimen,
buscando cualquier detalle que se hubiera pasado por alto. Sabía que para atrapar a un monstruo, tenía que entender su mente. Tenía que pensar como la asesina de las sombras. Andrea sintió una emoción recorrerla cuando leyó sobre el detective Rodríguez en las noticias. Él era diferente. Podía sentirlo. Era un oponente digno, uno que finalmente entendía el juego que ella estaba jugando. Empezó a dejar pistas específicamente para él, migas de pan que lo llevaban en una retorcida búsqueda del tesoro por toda la ciudad. Era un juego peligroso, uno que los empujaba a ambos a sus límites. Sus interacciones se convirtieron en un vals macabro, un baile entre cazador y presa. Javier era implacable, cada uno de sus movimientos calculado, su mirada inquebrantable. Se estaba acercando, ella podía sentirlo. Pero Andrea no tenía intención de ser atrapada. Ella era la directora de esta sinfonía mórbida y no entregaría su batuta, no sin luchar. El juego alcanzó su punto máximo en una noche lluviosa. Andrea había atraído a Javier a un almacén abandonado, el aire denso de tensión. Era una trampa, por supuesto, una actuación cuidadosamente orquestada diseñada para ponerlo a prueba, para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Javier entró en el almacén, con su arma desenfundada. Sus ojos escudriñaron la oscuridad, buscando cualquier señal de movimiento. Podía sentir su presencia, una oscuridad palpable que le enviaba escalofríos por la espalda. De repente, las luces parpadearon, revelando a Andrea de pie ante él. Estaba sonriendo, con un brillo depredador en sus ojos. En su mano, sostenía un detonador. El almacén estaba preparado para explotar. El juicio subsiguiente fue un frenesí mediático. La ciudad, y de hecho el mundo, observó con impaciencia cómo Andrea, la modesta oficinista, se revelaba como la famosa asesina de las sombras. Durante el proceso, permaneció tranquila, casi distante. Sus ojos, sin embargo, tenían un escalofriante destello de triunfo. La habían atrapado, sí, pero la ciudad nunca olvidaría el miedo que había infundido. Su legado, una mancha oscura en el alma de la ciudad, seguiría vivo. El juez leyó el veredicto, culpable de todos los cargos. Mientras se llevaban a Andrea, miró hacia atrás a la sala del tribunal, con una sombra de sonrisa en sus labios. Podría haber sido encarcelada, pero su sombra seguía siendo grande. Pasaron los años. La ciudad lentamente comenzó a sanar. El recuerdo de la asesina de las sombras se desvaneció, convirtiéndose en una historia escalofriante, susurrada en voz baja. Pero para aquellos que habían sido tocados por su oscuridad, las cicatrices permanecieron. Javier Rodríguez, cambiado para siempre por su encuentro con la mujer que había atormentado sus sueños, continuó luchando por la justicia. Llevaba el peso de sus crímenes, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de su mundo. ¿Y qué pasó con Andrea? Siguió siendo un enigma. Sus motivos nunca se entendieron del todo. Era un escalofriante recordatorio de que el mal podía tener muchas caras, que a veces los actos más monstruosos eran cometidos por aquellos que caminaban entre nosotros, sin ser vistos, hasta que era demasiado tarde. Su legado de terror seguía vivo, un susurro en las sombras, un escalofrío en la espalda, un recordatorio de que incluso en las ciudades más brillantes, la oscuridad siempre encuentra la manera de persistir.